Acá, Javerín Bejaverón, bienvenidos todos esta mañana a esta reunión de Shabbat. El Ministerio Virtual Internacional siempre trae para ustedes con el propósito de que seamos todos edificados en las Escrituras. Esta mañana saludándolos no de la capital de Guatemala, pero sí cercano a la capital. Quisiéramos enviar un saludo en esta ocasión a algunos hermanos que sabemos que nos están siguiendo. No podemos mencionarlos a todos en un mismo día debido a que son muchos, pero esta mañana quiero saludar al hermano Aldo Azpiazú en Ecuador, al hermano Ángel Santa Cruz aquí en Guatemala, al hermano Carlos Erickson en Suecia, hermano Álvaro Hernández también en Guatemala, a hermana Blessel García igual acá, hermano Julio Rosas en México, a hermana Leticia Velázquez en Argentina, hermano Rubén Cufia igualmente en Argentina, hermana Romina Mellado en Chile y al hermano Rindolfo Martínez también en Argentina. Los saludamos en esta mañana, un cordial saludo, un abrazo y un saludo de Shalom para todos y cada uno de los hermanos, de los Ajim y de las Ajoid que nos siguen semana con semana en estas reuniones, y los que estamos acá, pues bienvenidos a todos. En esta semana vamos a platicar, esta mes voy a platicar de una porción que para muchos es muy conocida, pero creo que de igual manera para muchos es mal comprendida en su fondo. En las semanas anteriores hemos estado hablando temas de tipo profético y he querido tomarme un par de semanas para platicar un poco de aspectos un poquito más, diríamos, de la vida práctica, devocionales, si lo podemos llamar de esa manera. Y hoy quiero hablarles de Balaam, el Naví, el profeta, al cual se le pidió que maldijese a Israel, pero en lugar de hacerlo, lo bendijo en 3 ocasiones diferentes. Entonces la pregunta primero que yo me hacía en este estudio que quiero transmitirles a ustedes es: ¿por qué lo hizo así Balaam? Vamos a descubrir algo que tal vez no hemos visto. Todos tenemos más o menos un concepto de esto, de las bendiciones que Balaam dio en lugar de maldiciones, pero como les decía, es un tema muy conocido para muchos, pero mal comprendido también para muchos. Usted sabe que la historia nos dice que había un rey en Moab que se llamaba Balac, cuyo nombre en hebreo viene de una raíz que significa aniquilar. O sea, Balac significa en hebreo aniquilar. Y este hombre entonces quiso aniquilar, que ese es el significado. En hebreo es muy importante tomar en cuenta las raíces y los nombres, ¿verdad? Cosa que tal vez en nuestros idiomas no son tan importantes. El idioma hebreo tiene mucha riqueza en eso y mucha revelación y cosas escondidas que lo hace muy rico al idioma. Entonces Balak, que significa aniquilar, quiso, como le decía, aniquilar a todo un pueblo, pero lo quiso aniquilar porque le temía a ese pueblo. Entonces, tal vez podríamos decir que cuando los argumentos se terminan, me refiero en general a todos los que nos puedan estar viendo ahora y los que van a ver por diferido, pero cuando te ves inferior o nos vemos inferiores, aunque no lo reconozcamos, cuando tememos que lleguen a desplazarnos de alguna posición que hemos tenido por mucho tiempo, y donde nos hemos llegado a sentir dueños de esa situación o de ese estado, y cuando de repente incluso aparece alguien que es más fuerte que nosotros, la tendencia natural de muchos es aniquilar al contrario, aniquilar al que parece que es nuestro contrincante. Y aniquilar no necesariamente es a través de una destrucción
agresión o una agresión física. Hay varias formas de aniquilar a alguien, por ejemplo, desprestigiándolo, hablando mal de él, metiéndole temor o miedo, o lo más probable, incluso agrediéndolo físicamente, e inclusive, pues como le digo, atentando contra su vida. Pero no necesariamente aniquilar quiere decir solo atentar contra la vida, sino lo que le mencioné anteriormente. Entonces, este no fue el caso de Balac. Este no utilizó estas armas abominables que le acabo de mencionar y otras que habrán, sino que quiso echar mano de algo que en el mundo espiritual se sabe que tiene mucha efectividad, y es la maldición, ¿verdad? A través de la maldición es que quiso él destruir, aniquilar a todo un pueblo. Cuando Balac supo que nuestro pueblo había llegado a ese territorio donde él habitaba, dice la escritura en Bamidbar, Números capítulo 2, Números 22, Bamidbar 22:3, dice: entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Pues que Balac era el rey de Moab, ¿verdad? Tuvo miedo, fíjese, ahí está la palabra, tuvo miedo ante los hijos de Israel. Entonces tuvo un plan, diríamos, genial. Mandó llamar a un profeta, a un nabí, llamado Balaam, cuyo nombre es producto de una palabra compuesta en hebreo. Balá en hebreo significa desgastar, y Am significa pueblo o unidad de pueblo. Entonces Balaam era un profeta experto, diríamos, en desgastar la unidad del pueblo. Mire qué interesante que Balac no escogió a cualquiera, sino sabía quién estaba escogiendo, y es que era un hombre que era experto en desgastar la unidad del pueblo, experto en desgastar a un pueblo. De ahí viene su nombre, Balaam. Balá, como le digo, desgastar, y Am, que se puede traducir pueblo, pero que también tiene una raíz que se traduce unidad de pueblo. Entonces Balaam, pues su trabajo era desgastar la unidad del pueblo. Entonces, por eso es que Balac mandó a llamar a alguien que tenía particular interés a otros, en aniquilar a otros, y en este caso a Israel. Leamos Números 22:6, Bamidbar 22:6. Dice: por lo tanto, le dijo el rey al profeta: por favor, ven y maldice a este pueblo por mí, porque son más fuertes que yo. Quizá yo pueda golpearlos y echarlos de esta tierra, porque yo sé que a cualquiera que tú bendigas está de hecho bendecido, y cualquiera que tú maldigas está de hecho maldecido. Entonces, vea usted que en el concepto hebreo hay distintos tipos de maldiciones. No las vamos a hablar hoy. Pero acá Balac le pide a Balaam que les lance una maldición que en hebreo es arar. Arar, esa es la maldición que le pide que le dé al pueblo. Y arar significa, la maldición consiste en provocar que alguien se vuelva abominable ante los ojos de otro. Esa es la consecuencia de esa maldición. Provocar que alguien se vuelva abominable ante los ojos de otros. Para eso Balac mandó a ancianos de Moab a comprar con dinero al nabí, y dice ahí mismo en Bamidbar 22:7: y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano, y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. Y les leo el verso siguiente. Entonces dice: él les dijo a ellos, verso 8: quédense aquí esta noche, y yo traeré cualquier respuesta que Yahweh me dé.
Así que los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Elohim vino a Bilaam y le dijo a él: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Bilaam o Balaam le dijo a Elohim: Balac, el hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado este mensaje: el pueblo que salió de Mizraim se ha esparcido por toda la tierra y ha acampado cerca de mí. Ahora ven y maldícelos por mí. Quizá yo podré pelear contra ellos y echarlos de la tierra. Elohim respondió a Balaam: tú no irás con ellos, no maldecirás al pueblo, porque ellos están benditos. Dice, no los maldecirás porque ellos están malditos. Porque ellos están benditos, perdón. Los enemigos, entonces, hermanos, de nuestro pueblo, siempre los quisieron y los han querido hasta hoy echar de la tierra que Yahweh les dio. Y eso lo vemos aún marcadamente en el tiempo actual. Vemos a un pueblo, por ejemplo, el día de hoy palestino, luchando constantemente con echar de su propia tierra a un pueblo al cual le pertenece la tierra, que es Israel. Incluso noticias recientes, hace unos días, hace unos 3-4 días tal vez, que cuando yo estudiaba esto, leía que se están dando movimientos en secreto en la Unión Europea, que están tratando de entre ellos promover medidas entre sus miembros para forzar a Israel a que haga pactos de paz con Gaza, de tal manera que se pueda partir Jerusalén y ser entregada como parte de ella a los filisteos, que son los de Gaza. ¿Verdad? Y las naciones enteras están apoyando esta moción de la Unión Europea por el odio ancestral que se tiene con Israel. Mira, esto viene desde siempre, ¿verdad? Y hoy lo seguimos viendo, como el enemigo del pueblo trata de echar de su propia tierra a Israel. Entonces, por cierto, ellos mismos, sí, hermano, no se apoyan, ¿cómo le digo tal vez para usar otras palabras? Hay una noticia, mejor se la cuento y vamos a buscar las palabras adecuadas, pero hay una noticia también de hace unos días en donde Netanyahu, el primer ministro israelita, sale diciendo en una noticia que él va a proponer una ley, o desea proponer una ley, para que Israel se deje de llamar Estado de Israel y sea reconocido como Estado judío. Esto es muy distinto, ¿verdad? Que se llame Estado de Israel, como se llama actualmente, a que mejor sea conocido como Estado judío. Esto a todas luces, hermano, votaría para ellos el concepto de un Israel extraviado en las naciones y que pretende regresar a sus raíces, a su emuná, a su tierra. Porque Netanyahu con esto pretende entonces que solo sean reconocidas 3 tribus: Yehudá, Benjamín y Leví, y nada más. ¿Y las otras qué? ¿Y las demás naciones qué? Entonces, mire que esto tiene un trasfondo bien importante. Por supuesto que ni Netanyahu ni nadie, hermano, podrá detener la profecía bíblica de la unificación de Yehudá con Efraín, o sea, con Israel, o sea, con la gentilidad, para restaurar el Malhut de Yahweh, el cual va a gobernar Mashiach por eternidad. Eso no lo puede detener nadie, está escrito y va a cumplirse, pero él, humanamente hablando, quiere promover mejor que ya no se llame, como le digo, Estado de Israel, sino Estado judío. Bueno, todo esto para llevar un orden de a dónde lo quiero llevar. Entonces, mire, pues Balaam, o Bilaam, como aparece en algunas versiones, era un profeta que tenía relación con el Eterno. Era un profeta verdadero, no era falso, era un profeta verdadero, tenía una relación con el Eterno. El Eterno lo escuchaba y el profeta intentaba obedecerlo. Pero mire la segunda vez que Balac intenta convencer a este profeta y le dice:
en Números 22:13, Balaam se levantó en la mañana y dijo a los príncipes de Balac: regresen rápidamente a su seno, porque Yahweh rehúsa darme permiso para ir con ustedes. Dice ahí, mire que hasta ahí todavía era obediente, ¿verdad? Le dice: Yahweh rehúsa darme permiso para ir con ustedes. Los príncipes de Moab se levantaron, regresaron a Balac y le dijeron: Balaam rehúsa venir con nosotros. Balac envió príncipes otra vez, más de ellos, de rango más elevado que los anteriores. Ellos fueron a Balaam y le dijeron: aquí está lo que Balac, el hijo de Zippor, dice: por favor, no dejes que nada te detenga en venir a mí. Yo te recompensaré muy bien, y lo que tú me digas yo lo haré. Así que por favor ven y maldice a este pueblo por mí. Balaam respondió a los sirvientes de Balac: aun si Balac me fuera a dar su palacio lleno de plata y de oro, yo no puedo ir por encima de la palabra de Yahweh, mi Elohim, para hacer nada grande o pequeño en mi mente. Mire que aquí estaba él puesto ya en una posición clara. Él aquí era un hombre obediente al Eterno, ¿verdad? Entonces vea cómo Yahweh viene y prueba a Balaam, y entonces le dice: ve con ellos, pero haz lo que yo te diga. Ve con ellos, pero haz lo que yo te diga. Sin embargo, cuando Balaam va hacia ellos, Yahweh, probándolo, intenta matarlo en el camino al profeta. Porque miren Números 22:22, en Bamidbar, dice: pero la ira de Elohim se encendió porque él fue. Es que le dijo: ve con ellos, ¿ya? Y sin embargo se encendió la ira porque él esperaba que el otro no fuera, que fuera obediente y se quedara. Pero él pues fue porque le dijo: anda. Pero cuando ya va, se enciende la ira porque fue. Ahí se mira que en el fondo él no quería que fuera, lo estaba probando nada más, a ver qué tanta obediencia había. Andar pues, Porque dice: anda, pero atenete y él va. Entonces dice: y el malach de Yahweh se estacionó a sí mismo en la senda para interrumpir su paso. Él iba montado en su asna, y sus dos sirvientes estaban con él. El asna vio al malach de Yahweh parado en el camino, con la espada desenfundada en mano. Así que el asna se volvió del camino hacia el campo, y Balaam tuvo que golpear al asna para llevarla de nuevo al camino. Entonces el malach de Yahweh se paró en el camino, donde se volvió estrecho mientras pasaba entre las viñas, y tenía paredes de piedra en ambos lados. El asna vio al malach de Yahweh, empujó contra la pared, machacando el pie de Balaam contra la pared. Así que él la golpeó otra vez, y el malach de Yahweh se movió hacia adelante y se paró en un lugar tan estrecho que no había espacio para volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Lo fue como acorralando, ¿verdad? Apretando. Otra vez el asna vio al malach de Yahweh y se echó debajo de Balaam, lo cual lo enfureció tanto que le pegó al asna con un palo. Pero Yahweh facultó al asna para hablar y le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho a ti para hacerte golpearme estas 3 veces? Ya se imagina que el Paquito empezara a hablarle a uno, ¿verdad? Balaam dijo al asna: fíjese que el diálogo se volvió natural, ¿verdad? Yo hubiera caído ahí medio muerto si me habla el asna, pero Balaam tranquilamente le contesta y le dice: es porque te has burlado de mí. Quisiera tener una espada en mi mano y te mataría aquí mismo. El asna dijo a Balaam: yo soy tu asna, ¿correcto? Todavía le pregunta: ¿correcto? Me has montado toda tu vida, ¿correcto? ¿Te he tratado alguna vez como esta vez? No, dice. No, él admitió. Entonces Yahweh abrió los ojos de Balaam para que pudiera ver al malach de Yahweh. Hasta ahí no lo había visto, pero el asna sí lo veía. El asna lo estaba viendo, pero Balaam no, hasta que le abren los ojos.
Donde estoy se me perdió. Entonces Yahweh abrió los ojos de Balaam para que pudiera ver al Malak de Yahweh parado en el camino con su espada desenvainada en mano, y él inclinó su cabeza y cayó de bruces. El Malak le dijo a él: ¿por qué le pegaste hacia tu asna 3 veces? Yo he venido aquí para interrumpir tu paso, porque tú te estás apresurando para oponerte a mí. El asna me movió y se volvió a un lado estas 3 veces. Y ciertamente si ella no se hubiera apartado de mí, yo ya te hubiera matado, y a ella la hubiera dejado viva. Quería más al asna, ¿verdad? Entonces mire, pues el Malak de Yahweh le dijo: te estás apresurando para oponerte a mí. Por eso se entendió la ira de Yahweh, no porque él le dijo, sino por las intenciones de lo que va al fondo de su corazón. Entonces Yahweh conocía el corazón del Nabí, y sabía que con facilidad y por amor al dinero lo podría traicionar y desobedecer sus órdenes. Entonces Yahweh, hermano, muchas veces sabe que hay cosas que si las hacemos nos irá muy mal, y sin embargo pareciera que nos deja hacerlas, pero lo hace para probar lo que hay en nuestro corazón, si seremos obedientes o no a sus mismos. Entonces hay cosas que hacemos que uno diría: pues como no me pasó nada, pero es que lo está probando a uno realmente para ver si uno es obediente o desobediente, y adelante vendrán consecuencias, buenas o malas. Por 3 ocasiones Balak intentó convencer entonces, hermano, a Balaam para que maldijera a Israel, y siempre le contestó, como vemos en el número 8: ¿cómo puedo yo maldecir a aquellos que Elohim no ha maldecido? ¿Cómo voy a condenar a aquellos que Yahweh no ha condenado? Y entonces Balaam dijo algo que, hermano, yo creo nos alcanza hasta hoy, y nos involucra a todos, pues a todos los creyentes en Yeshua me refiero, y que buscamos caminar en obediencia a Torah, y que por lo tanto nos reconocemos como israelitas. Y está en el verso 9. Dice: desde la cumbre de las rocas, mira lo que dijo Balaam. Esto ya, verso 9 del Bamidbar, número 23, 9. Desde la cumbre de las rocas yo los veo. Aquí está profetizando, hermano. Desde las cumbres de las rocas yo los veo. Desde las colinas yo los contemplo. Sí, dice: un pueblo, oiga, que habitará solo y no será reconocido como una de las naciones. Y esta es una profecía bien importante, se la vuelvo a leer, para mí es muy importante. Dice el profeta: desde la cumbre de las rocas yo los veo, y desde las colinas yo los contemplo. Un pueblo que habitará solo y no será reconocido como una de las naciones. Entonces mire acá, el profeta estaba viendo a futuro y profetizó sobre el destino de la casa de Jacob. Aquí era la casa de Jacob, eran las 12 tribus, y profetizó sobre el destino de la casa de Jacob, que se dividiría en 2 casas en el futuro, Judá, Efraín, y que con el paso de los siglos unos serían desterrados y otros serían dispersados o dispersos entre las naciones de la tierra, porque lo dice Isaías en el capítulo 11 y verso 12. Dice Isaías: alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel, a Israel lo desterró, y juntará a los dispersos de Judá, a Judá lo dispersó de los 4 confines de la tierra. Eso fue lo que pasó y hasta el día de hoy. Cuando uno lee en el hebreo la palabra desterrado, porque a Israel, que se volvió la gentilidad, lo desterró, la palabra en hebreo significa los empujó lejos, y empujar lejos es enviarlo a todas las naciones.
nos envió a todas las naciones y somos la gentilidad, o es la gentilidad. Pero a Judá lo dispersó, dice, y la palabra dispersó en hebreo significa trituró. Trituró, y entonces es un trato físico. A los otros los olvidó, a Israel lo olvidó, pero a Judá lo trituró. Y a lo largo de la historia usted sabe que siempre a Judá lo ha triturado. Triturado ya es un trato físico, ya es un trato violento. Mire usted la Inquisición española, cómo trató a los judíos sefarditas. Mire usted Hitler, qué hizo en el Holocausto. Y si usted sigue la historia de Judá a lo largo de todos los siglos de su existencia como casa, siempre les ha ido muy mal físicamente, hasta ahorita. Inclusive en cambio a Israel, que es Efraín, que se volvió la gentilidad, se olvidó de ellos. Eso lo dice Oseas, ¿verdad? Se olvidó. Están dispersos, extraviados, y hasta hoy que estamos algunos despertando a la realidad de quienes somos, pero en general Israel está olvidado del Eterno. Entonces estas cosas hay que entenderlas bien, si no se le escapa a uno la verdad de la Escritura. Entonces hoy, hermanos, en el final de los días, los que estamos saliendo de la gentilidad, fíjese que mire lo que dijo, solo para que me entienda lo que le quiero decir. Lo que dijo el profeta fue: un pueblo que habitará solo y no será reconocido como nación. Entonces, hoy en el final de los días, los que estamos saliendo de la gentilidad no somos reconocidos como nación. Y un ingrediente, yo creo que parejo para todos nosotros, es que nos sentimos solos. Yo no sé si usted se siente solo, pero nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque nos menosprecian los demás, nos dicen judaizantes o judaizados, nos dicen falsos judíos, nos dicen sinagoga de Satanás, nos dicen un montón de cosas, hermano, porque nos menosprecian, porque nos miran como no nación, porque no entienden, y es simplemente porque los pueblos ignoran la verdad profética de las Escrituras, y aunque sean sabios como los Yehudim, a los que ellos reconozcan como sabios, o sean por el otro lado super mega apóstoles cristianos, la verdad que ambos son unos verdaderos ignorantes, ignorantes de esta verdad que tiene que ver, que tiene que venir solo por una revelación, un sol, para ser comprendida y para ser asimilada en el corazón. Si no, no la entiende uno. Y entonces lo miran a uno como un arrimado. Los judíos lo miran a uno como un arrimado. Los judíos biológicos me refiero, aunque ellos mismos están en muchas ocasiones peor que nosotros. Bueno, y aunque algunos seamos judíos ancestrales. Entonces hasta acá Balaam se mantiene firme y dice en el verso 23-20 de Números: he aquí que he recibido orden de bendecir, yo bendeciré, dice, y no me volveré. Nadie ha visto iniquidad en Jacob, ni ha percibido perversidad en Israel. Vea usted qué interesante aquí, solo para como un pequeño comentario aparte, pero aquí aparece una grande verdad que muchos desconocen o se les olvida. Mire este verso, el verso 21. Dice: nadie ha visto iniquidad en Jacob, ni ha percibido perversidad en Israel. Y serán dos hombres, serán dos personas diferentes. No, hermano, es la misma. Jacob e Israel son la misma persona. Acuérdese usted que cuando Jacob luchó con el Malach aquella madrugada y prevaleció, entonces el Malach le dijo: por cuanto has prevalecido, ya no será más tu nombre Jacob, sino serás llamado Israel. Entonces Israel es una persona que no ha existido como tal nunca, sino Israel es una dimensión espiritual. Entonces cuando Jacob estaba actuando en la esfera espiritual, la Escritura le llamaba Israel. Pero cuando él estaba actuando desde el punto de vista natural de su vida cotidiana, la Escritura le llamaba Jacob. Pero los dos eran la misma persona.
Cada vez que usted encuentre a Jacob y a Israel, está hablando de Jacob, pero está hablando de su ámbito espiritual. Por eso aquí se mira muy claro: nadie ha visto iniquidad en Jacob, ni ha percibido perversidad en Israel. Pero es la misma persona, ¿verdad? Eso tiene que quedar claro, porque ahí nos perdemos muchos. Entonces, y sigue diciendo: Yahweh su Elohim está con ellos, con Jacob, que eran las 12 tribus, está con ellos, y aclamado como rey entre ellos. Todo eso lo está diciendo Adán. Y entonces, y mire cómo sigue diciendo el verso 23. Así que no puede poner hechizo sobre Jacob, ni la magia funcionará contra Israel. Ni en lo espiritual, ni en lo biológico. No puede funcionar nada en contra ni del hombre natural, ni de su esfera espiritual. Porque usted tiene que entender que usted tiene una esfera espiritual y una esfera natural. Y nos movemos en lo natural en ocasiones y en lo espiritual en ocasiones. No es que andemos toda la vida espirituales. No es como aquel que dice que entra al lugar, perdón, entre paréntesis, al lugar santísimo y ahí va a permanecer siempre. Hermano, ¿quién va a lograr hacer eso? Nunca, nadie. Pero usted oye que en el cristianismo eso se enseña mucho. Hay que entrar al lugar santísimo y permanecer ahí. ¿Quién? Si solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año y entraba previo a limpiarse de sus impurezas y sus pecados, y entraba con campanitas por ahí, con un lacito que lo amarraban, porque si dejaba de sonar las campanitas es que lo había matado la presencia del Eterno y había que jalarlo con cuerdas porque nadie podía entrar al Kadosh Kadoshim. Entonces no se trata de permanecer uno como santo todo el día y noche. No, hermanos, si hay tiempos para lo natural y hay tiempos para lo espiritual. Hay momentos para ser lo que somos, seres biológicos, y hay momentos para actuar en la dimensión espiritual. No se trata de que toda la vida andemos como que en una esfera espiritual mística. Claro, hay que buscar lo espiritual, pero también lo natural. Trabajar es parte de lo natural. Y en el trabajo a veces uno actúa en lo espiritual, pero no siempre anda uno metido en lo espiritual. Bueno, entonces mire, dice el verso 23, se lo vuelvo a repetir. Así que no puede poner hechizo sobre Jacob, ni la magia funcionará contra Israel. Ahora puede ser dicho de Jacob y de Israel: ¿qué es esto que Elohim ha hecho? Está preguntando el profeta, mire, ¿qué es esto que Elohim ha hecho? Entonces oiga esto: nadie, hermano, nadie lo entiende ni lo puede explicar, mucho menos lo cree. Y va a ver usted por qué le digo esto. Mire, pues la pregunta del profeta es, ante que no se podía tocar al pueblo, ante que él estaba protegido por el Eterno, la pregunta del profeta es: ¿qué es esto que Elohim ha hecho? O sea, ¿y por qué este pueblo está protegido? ¿Quiénes son estos para que sean protegidos? Entonces, nadie lo puede entender, ni nadie lo puede explicar, mucho menos nadie lo puede creer así tan fácil. Dice: ¿qué es esto que Elohim ha hecho? Esa pregunta a mí me puso mucho en qué pensar. Entonces, y tal vez saben por qué, porque yo sé que algunos que están acá, los que nos miran ahora, hemos experimentado que al hablar, las personas, pero sobre todo los líderes, digamos cristianos, porque es a los que yo por lo menos les he hablado, se preguntan: ¿y este qué? Yo sé que ellos se preguntan: ¿y este qué? Cuando uno les está hablando. Por ejemplo, cuando yo les he hablado a algunos que no tienen ninguna base para refutar lo que uno les está diciendo, no tienen bases bíblicas para refutar, porque uno les está mostrando con la escritura todo, lo único que les queda es quedarse callados
Pero yo sé que dentro de su corazón se estarán preguntando, ¿y este qué? Yo a veces les he visto el gesto ese, hermano. Como quien dice, ¿este que se cree? Pues porque uno les está resultando con algo que ellos, perdonen, dicho guatemalteco, engaño de lo que uno les está diciendo. Entonces llega un momento que luego de 3 intentos de maldecir y lo único que de su boca salieran bendiciones, entonces el profeta tiene una visión y dice, mire, verso 15, ahora ya del capítulo 24, 15. Así que él hizo este pronunciamiento. Él tomó su parábola y dijo, Balaam el hijo de Beor dice, el hombre que ve, verdad dice, oyendo los oráculos de Elohim, recibiendo el conocimiento del Ayo, sabe y ha visto una visión del Shaddai en sus sueños, sus ojos fueron abiertos. Yo lo veo, pero no ahora, dice. Yo lo contemplo, pero no pronto. Y él está viendo algo, pero no es para ese momento. Y yo lo contemplo, pero no pronto. Una estrella saldrá de Jacob. Un hombre se levantará de Israel para destrozar los príncipes de Moab y saqueará a todos los hijos de Shem. Y Edom será una herencia. Esaú, su enemigo, será una herencia a Israel. Israel se portará valientemente. De Jacob se levantará alguien que reinará y él destruirá de la ciudad a aquel que escapa. Eso hay que verlo despacito, pero mire, esta es una profecía para este fin de los días. La estrella de la mañana que él está hablando aquí, una estrella se levantará, es la estrella de la mañana. Y usted sabe que la estrella de la mañana es Yeshua HaMashiach. Él es la estrella de la mañana. Y de acuerdo con Kefa, o sea, Pedro, en Kefabet, o dicho según el libro de Pedro, 1:19 dice, tenemos la palabra profética muy clara. Ustedes harán muy bien en poner atención a ella como luz que alumbra en la oscuridad, lugar de tinieblas, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana se levante en sus corazones. Entonces la estrella de la mañana es Mashiach. Entonces, y como usted mira, Riguita está hablando de que va a ser destruido Edom en esa profecía que dio Balaam. Entonces nosotros entendemos que Yeshua va a destruir a Edom, entendiendo por Edom a la Roma oriental, que hace una semana yo les expliqué, la Roma occidental, la Roma oriental, y que de la Roma oriental sale el Islam, es el Islam, y será herencia para Israel. Entonces ahora aquí quiero poner mi atención para ir cerrando, porque es un tema corto, pero quiero que lleguemos a un punto que muchos no habíamos visto en el cierre de este estudio. Como Balaam no pudo maldecir a Israel, porque hasta aquí la mente de todos, de la mayoría, me imagino que es esto que hemos visto. Un profeta al cual mandan maldecir, pero él no maldice sino bendice, porque no puede pasarse sobre lo que el Eterno tiene sobre ese pueblo. Pero mire, era un profeta astuto, porque al final le tenía amor al dinero. Él sí le tenía amor al dinero, pero no podía pasar sobre lo que el Eterno había puesto, y hasta ahí él estaba como obediente. Pero Balaam, como no pudo maldecir a Israel, y por lo tanto se frustró el plan de Balac, pero como Balaam se movía siempre todavía por el amor al dinero, entonces Balaam buscaría la forma de hacerle daño al pueblo del Eterno y así poder obtener la recompensa del dinero de Balac, pero ya no maldiciéndolo porque no podía. Entonces mire lo que hace. Viendo que la casa de Jacob se quedó a vivir en Shittim, entonces, ahorita lo voy a leer eso, Shittim o Sittim ponen las Biblias, ¿verdad? Pero es Shittim,
Y le voy a dar de una vez la cita para que lo analicemos. Permítame. La cita es número 25.1. Israel se quedó en Shittim y ahí el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Bueno, pero voy a subir antes de llegar. Esa es la cita, pero entonces miren. Como el pueblo se quedó a vivir en Shittim, resulta que Shittim en hebreo significa, nombre literal es acacia, una flor, ¿verdad? Acacia. Shittim es acacia, pero viene de la raíz shitá, y shitá significa varas de madera, y también significa varas con espinas castigadoras, y eso viene de la raíz shoté, que significa flagelar, aguijonear, aguijón, azote, perforar. ¿Te acuerdas que siempre en hebreo uno tiene que ir viendo las raíces? Porque ahí es donde está escondido todo lo que le va a uno a servir para entender. Entonces, Shittim es el lugar donde acampó la casa de Israel, o Jacob. Y nos habla de un lugar en donde el pueblo sería, en otras palabras, aguijoneado, asaetado, flagelado, azotado. En otras palabras, es un lugar en donde caería en pecado transgrediendo Torah. Entonces, esto es el contexto de lo que dijo Shaul. Porque Shaul dijo en 1 Corintios 15:56, el aguijón de la muerte es el pecado. Acuérdense que Israel se quedó a habitar en un lugar que significa aguijón. Ahí se quedó. Ahí dice que ahí se quedó a habitar un tiempo. Pero resulta que si lo vemos en lo espiritual, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el pecado deriva su poder de la Torá, dice Shaul en 1 Corintios. El pecado deriva su poder o adquiere poder cuando se transgrede Torá. Y el aguijón de la muerte, el aguijón que usa la muerte para aguijonear al ser humano, es el pecado. Entonces, y el pueblo llega a un lugar donde hay pecado espiritualmente, es un lugar dimensional donde hay pecado y ahí se queda vivido. Y eso lo aprovecha el profeta. Sexo. Exactamente. Entonces el pueblo pecó en Shittim. Ahí transgredió todo. Aquí no tiene nada que ver la maldición, porque no le pegó la maldición. Ellos solitos cayeron, ¿no? El pueblo pecó en Shittim. Ahí transgredió Torah. Y entonces al transgredir Torah, ahí perdió la bendición que traía. El pueblo venía bendito porque no había pecado. Pero cuando llega a Shittim, peca. Se mete a una dimensión de pecado. Lo aguijonea la muerte con el pecado. Y el pueblo cae. Y pierde su bendición, pierde su protección. Y entonces ahí queda en manos del enemigo, ahí solito, sin que el profeta hiciera nada. Y dice Torah, hermano, ya le dije que Israel se quedó en Shittim, y ahí el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estas mujeres invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, donde el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Con Israel así, unido a Baal peor, la furia de Yahweh se encendió contra Israel. ¿Ah? Se puso peor. Se puso peor. Entonces el profeta no logró, hermano, maldecir a Israel. Esto es algo que muchos ya no hemos hablado. Pero el profeta no logró maldecir a Israel, pero la naturaleza pecaminosa del hombre, la naturaleza pecaminosa del pueblo,
los hizo caer sin necesidad de que fueran maldecidos. No se necesita que nos maldigan o maldigan a alguien para que uno solito, por su naturaleza carnal, caiga. Y en el momento que cae, se pierde la protección, porque el pecado hace perder la protección. Todo el pueblo hasta el día de hoy está bendito. Si camina en obediencia de Torah, está bendito. Ese es el mensaje que queda para hoy en la mañana. El pueblo que camina en obediencia de Torah y en su emuná para con Yeshua HaMashiach, él está bendito, pero en el momento que cae por su naturaleza carnal, pierde su protección espiritual y queda indemne al enemigo espiritual que le quiera hacer daño. Entonces acá, hermano, nos va a ayudar enormemente el Brit Hadashah, o sea, el pacto renovado, o llamado Nuevo Testamento, que nos amplía lo que Torah no nos dice tan solo, o sea, en Tanaj. Apocalipsis 2:14 dice esto, Apocalipsis, ya voy terminando, pero sí creo que quede el mensaje, ¿verdad? El mensaje es, hermano, que uno queda expuesto queda desprotegido de las dimensiones espirituales donde uno se mueve si el pecado lo alcanza. Y si el pecado lo alcanza por su naturaleza pecaminosa carnal que uno tiene, que era aquella lucha que Shaul tenía en Romanos capítulo 7 o 6, ¿verdad? Lo que no quiero hacer, eso hago, y descubro que el pecado habita en mí. Bueno, entonces él tenía esa lucha entre que quería caminar en obediencia, pero también había descubierto que tenía sus miembros inclinados hacia el mal, por naturaleza de pecado. Pues Apocalipsis 2:14 dice: no obstante, tengo unas pocas cosas contra ti. Está hablando a una de las congregaciones de ese lugar. Tienes un poco de gente que retiene las enseñanzas de Balaam, quien enseñó a Balac a tenderle trampa a los hijos de Israel. Dice que no maldijo al pueblo, pero le enseñó a Balac. Eso ya no nos lo menciona Tanaj, pero aquí nos lo amplía el Brit Hadashah. Por eso es que Tanaj dice acá es una continuidad. ¿Verdad? Dice, no lo maldijo, sino que se puso a enseñarle a Balac. Dice, quien enseñó a Balac a tenderle trampa a los hijos de Israel para que comieran comidas que habían sido sacrificadas a los ídolos y cometieran pecados sexuales. Entonces, esa fue la enseñanza que le dio Balaam a Balac. Porque estaban en un lugar en donde había pecado sexual, que era Shittim. Entonces Yohanan o Juan, aquí el Sholeach, nos enseña que el pecado realmente de Balaam no fue maldecir a Israel, ya dijo que no pudo, sino fue tenderles una trampa a los israelitas de hacer que ellos comieran comidas que no podían y que cometieran pecado sexual. Hasta el día de hoy, hermano, hay comidas que usted y yo no podemos comer. Simplemente no podemos. Nos lo prohíbe Torah. Llevamos una semana Y entonces, la pregunta al final es: ¿por qué lo hizo el hermano? Pues ya lo sabemos, ¿verdad? Por amor al dinero. Porque lo dice Judas 1:11. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por el lucro se lanzaron al error de Balaam. Por el lucro, dinero. Y perecieron en la rebelión de Coré. Bueno, entonces mire, yo termino aquí, hermano. Tengamos cuidado con nuestra vida. No sea que sin ser profetas caigamos igual en el error de Balaam, que no fue maldecir, sino que fue tener amor al dinero, lo que lo lanzó a todo el pueblo
Dice ahí una cita que leí que Israel se unió a Baal Peor. Baal Peor significa el Señor que abre brecha, pero también significa el marido que se adueña de mí. Mire, el marido que se adueña de mí. Ningún hombre se puede adueñar de una mujer, ¿no? Significa el Señor que hace brecha, pero también el marido que se adueña de mí. Este ídolo traía relacionado entonces una abominación de tipo sexual, Baal Peor. Israel se unió a Baal Peor. Entonces va de la mano la abominación sexual, ¿verdad? Y cuando habla del marido que se adueña de mí, está hablando de un hombre que sexualmente, bajo un sexo abominable, se adueña de la mujer. Entonces, la vuelve su esclava. Acuérdese usted que y eso no lo tengo acá, pero me viene a la mente ahorita, que en Primera de Tesalonicenses dice que cada hombre sepa cómo poseer a su propia esposa, en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia como lo hacen los gentiles. Entonces, el poseer está hablando de relación sexual. Y mire usted, pasado a esto, cuando el hombre sexualmente se puede adueñar de una mujer. El sexo es normal en la pareja y es una cosa que el Eterno dejó, pero no para que el marido se adueñe de ella a través de eso. Ahí hay pecado sexual, ahí hay abominación sexual. Ahí hay culto a un ídolo que es tiene que ver con el sexo. Entonces los israelitas fueron atrapados por mujeres moabitas, pero el pago que éstas pidieron, hermano, no fue dinero cuando estuvieron en Shittim, sino que como requisito para ser tomadas por los israelitas fue que el requisito que ellas pusieron fue que se sometieran a Baal Peor. Entonces Baal Peor abriría una brecha en el corazón de los hombres para hacerlos caer fácilmente en el pecado sexual, en la idolatría y esto en la abominación. Y entonces en base a esto uno podría decir que el día de hoy hay mujeres que seducen a los hombres y se someten a ellos sexualmente, pero no lo hacen por dinero, sino lo hacen para llevarlos a sus dioses, para llevarlos a sus ídolos. En las religiones de las naciones, por ejemplo, se ve mucho, aunque uno no lo distinga a simple vista, mujeres que a cambio de que el hombre se vuelva a su religión, le dan lo que el hombre busca por naturaleza pecaminosa y lo que busca es sexo, pero a cambio que se vuelvan a su religión. Soy tu novia o me caso contigo, pero si vas a mi iglesia. Usted ha oído eso y parece algo tan natural, pero son moabitas seduciendo a israelitas, aunque estos ni siquiera sepa que los están seduciendo. Ir a una congregación es ir a adorar un ídolo. Se adoran ídolos. Perdón que lo diga tan feo, pero es que es cierto. Se adoran hombres, se siguen hombres, se adoran ídolos, líderes, etc. Entonces la consecuencia del pecado, dice en Números 25:9, que hubieron 24,000 que murieron en un solo día, como consecuencia de lo que ellos hicieron en Shittim. Mire que el Eterno los vino guardando y no permitió que los tocaran. Pero cuando ellos solitos cayeron por su naturaleza pecaminosa, ¡pum!, 24,000 muertos en un solo día. Entonces mire cómo cesó la ira del Eterno. Número 25:6. Justo entonces, a la vista de Moshe
y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos estaban llorando a la entrada del tabernáculo del testimonio, un hombre de los hijos de Israel vino por ahí, trayendo a su familia una mujer de Madián. Cuando Pinhas o Finias, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, lo vio, él se levantó de entre el medio de la multitud, tomó una lanza en su mano, persiguió al hombre de Israel hasta la parte interna de la tienda, donde lanzó la lanza a través de ambos, del hombre y de la mujer, por su estómago, y los atravesó a los dos. Así fue detenida la plaga entre el pueblo. Parecía así muy cruel la cosa, ¿eh? Y dijo Yahweh, verso 11: Pinhas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, ha apartado mi furia de los hijos de Israel por ser celoso como yo soy. Así que yo no los destruí en mi propio celo. Por lo tanto di, yo les estoy dando mi pacto de Shalom, haciendo un pacto con él y sus hijos después de que después de él, que el oficio del Cohen será de ellos para siempre. Esto es por causa que él fue celoso por amor a su Elohim e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces, hermano, de Finias entendemos que cierta ira es adecuada y justificada. No es que lo vayamos a atravesar ahora a alguien, cuando esta emana de un celo por las cosas del Eterno. Cierta ira es justificada cuando es por el celo del Eterno. El acto de Pinhas hizo expiación, dice, por el pueblo, y el castigo divino cesó. Bueno, entonces como consecuencia sus descendientes llegarían a ser los Cohen Gadorim, o sea, los sumos sacerdotes, a lo largo de la historia del tabernáculo y hasta que el tabernáculo y el templo fue destruido en el año 70. Bueno, yo termino este estudio haciendo una exhortación, hermano, a todos. Primero, a saber que si caminamos en obediencia a los mitzvot del Eterno, nunca podrá haber agüero o hechizo o brujería o algo que le pegue a uno, ningún hechizo contra el pueblo, contra Am Israel. Pero además debemos de saber que una treta profética puede ser hasta el día de hoy llevarnos a adorar falsos dioses y prostituirnos con ellos. Y una forma de hoy puede ser hacernos creer por boca y palabra profética, poniéndole paréntesis a eso, ¿verdad?, que Dios nos habla y nos guía, llevándonos esa palabra a apartarnos del Elohim vivo. El nombre verdadero de él es Yahweh Sebaot, Yahweh Elohim Sebaot. Cualquier otro nombre por el cual nos profeticen no viene de él. Es que tenemos que tener bien claro eso. Cualquier nombre que nos digan así dice el Señor o así dice el Dios tal, ahí ya se está utilizando espiritualmente un nombre que no es el correcto. Y entonces nos hace seguir dioses que nuestros padres no conocieron y que muchos de nuestros ancestros se negaron a seguir, aún a costa de sus propias vidas. Entonces nosotros no podemos irnos detrás de dioses que supuestamente bajo ese nombre se profetizan. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué nombre se profetiza. Ese es otro tema que por cierto es la continuación de la que le quiero hablar la otra semana. ¿En qué nombre se profetiza? Eso lo vamos a practicar la otra semana. Bueno, yo termino aquí, que el tema era pues, corto pero importante porque, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado en nosotros mismos.
Mientras estemos cuidándonos a nosotros mismos, y la lámpara o el espejo sea Torah, y no seamos como aquellos advenedizos, dice Santiago, que se ven en el espejo, pero después se dan la vuelta y se olvidan cómo son. El espejo es Torah, sino que si nos vemos en Torah, tratemos en lo posible de vivir conforme a Torah. Mientras así lo hagamos, vamos a estar bendecidos, cubiertos, guardados, pero porque eso continúa, eso no fue solo historia para ese tiempo, es para toda la vida, ¿no? Pero cuando nosotros, de cuenta propia, por nuestra naturaleza carnal, nos apartemos de la obediencia de Torah, quedamos indemnes a cualquier ataque espiritual hacia nuestra propia vida, con las consecuencias que pueda traer. Amén. Amén. ¿Algún comentario? Y si no, no. Brasil. Bueno, entonces, hermanos, yo quiero dar gracias al Eterno por este tiempo que nos ha permitido estar con ustedes, hermanos que nos han seguido por la vía del internet, los que van a ver después en diferido este video. Que el Eterno los bendiga y los guarde, que su luz esté iluminando su rostro cada día, que Él bendiga la obra de sus manos, y que todo lo que ustedes y nosotros hagamos sea de bendición, y que así como nuestra alma debe de estar prosperando día por día, también tengamos salud en nuestro cuerpo. Shalom Alejem para todos.